Hola y bienvenidos a un nuevo vídeo. En el vídeo de hoy vamos a tratar la medición de la luz, la exposición y el histograma, que es la representación de cómo nosotros podemos averiguar lo que está pasando. Importante de todo esto primero es saber que nuestras cámaras, cómo miden la luz, cómo se comportan, qué es lo que buscan, cómo nosotros podemos controlar esa exposición, que es lo del triángulo que vimos en el otro tema, y cómo nosotros podemos corregir una imagen viendo el histograma. Entonces, lo primero que vamos a empezar es viendo el tema de la medición de la luz, ¿vale? Para la medición de la luz tenemos que ver los distintos modos que tienen Nikon, Canon y otras empresas y otras cámaras que hay en el mercado de medir la luz. Nosotros aquí podemos ver un par de métodos, por ejemplo, el de Canon, el evaluativo, el parcial, el puntual, ponderado al centro. En Nikon tienes matricial, ponderado al centro, puntual. ¿Qué es lo que significa cada uno de estos? Pues por ejemplo, para que os hagáis una idea, el matricial y el evaluativo son prácticamente iguales. Y lo que hacen es que definen automáticamente, digamos, la media de la luz de toda la escena. Por lo cual será más indicada para un tipo de escenas especiales que veremos, pero en general lo que mide es la luz de toda la escena. Luego tendremos la ponderada al centro, que aquí sería ponderada al centro igual, ¿veis? La parcial es aproximada, que lo que hacen es medir la luz de toda la escena, pero le dan más importancia a la parte central. Si os estáis dando cuenta, si estamos dándole más importancia a la parte central, nos sería más útil para corregir, por ejemplo, un contraluz o una iluminación muy distinta entre el sujeto o la zona central y la zona, digamos, alrededor, la periferia. Y luego tendremos el modo puntual, que lo que nos permite es medir la luz en un punto concreto de la escena. Esa parte va a ser muy pequeñita, normalmente va a ser solo el centro, y va a equivaler a un 5% de la superficie del marco. Por lo cual, teniendo una imagen súper grande, nosotros podríamos medir exactamente la luz que hay en un punto, solo y exclusivamente en ese punto. Con esto, nuestra cámara nos va a devolver un valor. Y esos valores lo habréis visto en el visor vuestro, que son los EV. Vamos a pasar aquí y os voy a enseñar lo que serían los distintos EV y cómo podemos ver todo esto. Para que hagáis una idea, esto seguro que os suena. Vamos a hacernos aquí una capita nueva y vamos a rellenarla y vamos a empezar a trabajar. Vosotros, cuando miráis por la cámara, seguro que habéis visto que os pone el 0 y luego sale aquí como una línea para la derecha y para la izquierda, donde os indica más 1, más 2, y hay algunas cámaras que llegan hasta más 3. Y lo mismo por el otro lado, menos 1, menos 2 y algunas que llegan al menos 3. También veréis que por defecto aquí en medio os salen dos rayitas más por defecto, ¿vale? Y vosotros lo que vais a hacer cuando pulsáis vuestro botón a media es que se va a marcar dónde estáis. Muchos dirán que lo ideal es que estemos aquí, pero no es lo cierto. Lo ideal es que nosotros estemos en la cantidad de luz, en la exposición de lo que nosotros estamos mirando. Para que nosotros estemos en el centro, lo que nosotros tenemos que tener es justo en el centro, si usamos la puntual, o en todo el cuadro, si estamos usando otro de los métodos, deberíamos de tener lo que se llama el 50% de gris. Que en valores RGB, pues sería 128, 128, 128. Eso es lo que busca la cámara y eso es lo que nos va a decir. Si nosotros ponemos algo blanco aquí o algo negro, la cámara nos va a intentar poner solo ese valor, va a intentar llevarlo al gris. Por eso, si os ha pasado alguna vez, cuando usáis la cámara en algún modo semiautomático, como el P, el A o el S, aquí también recordad que sería el TV o el AV, en todos estos modos podéis tener problemas con esto.
Porque en estos modos ya dijimos que no podéis configurar todos los valores. Vosotros vais a definir o la velocidad, o el diafragma, o simplemente el ISO, o ni siquiera eso. Y la cámara va a adaptar. Pero la cámara no sabe lo que está viendo. Y somos nosotros los que tenemos que ayudar a la cámara a entender lo que estamos enseñándole. Si nosotros lo que tenemos es una imagen que sea completamente gris y sabemos que es un gris neutro, nosotros podemos llevarlo al centro moviendo el dial con la velocidad o con el diafragma hasta que se quede en el centro. Para ir viendo cómo vamos cambiando la exposición, os recomiendo que vayáis haciendo medio clic en el disparador, que es el método más fácil, y que vayáis viendo cómo está cambiando. Esto puede ser que empiece aquí, o empiece aquí, o incluso puede ser que empiece aquí. Y nosotros tenemos que llevarlo hacia el centro siempre. Si estamos hablando de algo gris. Ahora imaginaros por un momento que nosotros lo que queremos es crear una fotografía en la que nuestra imagen es completamente blanca. Si nosotros queremos una foto blanca y que sea completamente blanca, nuestro histograma debería de quedarse del siguiente modo. Bueno, nuestro histograma no, nuestra cámara debería de venirse más 1, más 2, por aquí. Esta sería la zona que nos indicaría la cantidad de luz que nosotros tenemos en un blanco. Por lo cual, si la cámara automáticamente se pone aquí, lo que nos va a hacer es que nos va a oscurecer. Nos está oscureciendo nuestro blanco y nosotros no queremos eso. Nosotros queremos que nuestro blanco sea blanco. O lo mismo en el caso contrario. Imaginaros que tenéis un fondo que es negro y vosotros sabéis que tiene que estar aquí en el -2 o en el -3. Si vosotros queréis que esté aquí y lo hacéis en automático, automáticamente se va a ir al 0. Por lo cual ese negro lo va a aclarar y lo va a dejar como el mismo gris. El mismo gris aquí. Esto por el tema de que la cámara no reconoce, no sabe qué es lo que hay delante, no sabe si es un blanco, si es un negro, si es un gris. Esto pasa desde el principio de la fotografía y nosotros siempre tenemos que adaptarnos. Entonces, teniendo esto en cuenta, nosotros podemos corregir en manual nuestra medición o con los modos de apertura, con los modos semiautomáticos. Los modos semiautomáticos de P, A o S, nosotros podemos tocar la compensación de exposición. Y nosotros podemos decirle que lo que estamos diciéndole es que lo que tengo delante es +2. Y yo puedo ponerme para que esto esté directamente en el +2. Y cuando me haga la foto, me salga en el +2, porque eso es lo que está buscando. O imaginaros que yo quiero hacer la foto y que se quede más oscura, como estábamos en este caso, pues yo directamente en la compensación de exposición le voy a decir que la quiero en -2. Y ya automáticamente va a computar los valores para que esta foto sea más oscura, simplemente. Y eso lo hará la cámara automáticamente. Evidentemente hay que tener en cuenta qué modo de medición de la luz estamos usando para que esto tenga más sentido. Por ejemplo, una de las cosas que podemos hacer, imaginaros, es que tenemos una foto, que vamos a hacer una foto y tenemos el sol aquí, súper brillante, y tenemos aquí a nuestra persona que está a contraluz. Dependiendo del modo que nosotros usemos para realizar esta fotografía, la cámara, por defecto, hemos dicho que tira al 0. Se va a quedar aquí en medio. Si se queda en el 0, lo que va a hacer es medir esta luz y esta sombra y hacer una media. Por lo cual el sol posiblemente llegue a salir quemado o sobreexpuesto y la persona llegue a salir subexpuesta o más oscura de lo normal. ¿Qué es lo que nosotros podemos hacer? Usar un método que discrimine al sol y se nos centre en esta persona, por ejemplo, en nuestro sujeto. Si nosotros usamos el modo de medición puntual, nosotros podemos ver la luz que hay solo y exclusivamente aquí y medir. Y nosotros ahí sí podríamos poner el 0, si sabemos que tiene un tono de piel más o menos correcto, o llevarlo un poquito más hacia el 1. Dependiendo del tono de piel, más hacia arriba o más a la derecha. Si es una persona que está muy blanquita, la llevamos para la derecha. Que está más morenito, para la izquierda. Que tiene otro tono de piel, buscamos su tono de piel. Pero lo ideal es que nosotros fijemos dónde queremos que esté
exactamente qué punto. Y en este caso el Sol no es nuestro sujeto, no es lo importante, por lo cual el Sol quedará fuera, estará quemado, pero esta persona o este sujeto va a quedar correctamente expuesto, que es lo que nos interesa. Esto sería un caso de alto contraste y es lo que vamos a ver ahora en el histograma, como cuando hagamos una foto vamos a poder interpretarla para ver qué es lo que estamos obteniendo. Cuando realizamos una fotografía, siempre vamos a poder ver el histograma. El histograma nos va a mostrar desde izquierda a derecha los valores, desde el negro más absoluto, que sería este piquito de aquí más o menos. Aquí tendríamos el blanco, blanco puro estamos hablando, ¿eh? Aquí tendríamos luces altas. Aquí tendríamos sombras. Y aquí en medio tendríamos los tonos medios. De esta manera, nosotros vamos a saber si tenemos más de la cuenta o menos de la cuenta los valores que nosotros estamos buscando. Para que esto lo entendáis, vamos a ver distintas imágenes que tenemos aquí para que podáis entenderlo. Vamos a abrirnos aquí estas imágenes y vamos a ver directamente cómo se comportan aquí en Photoshop para que lo entendamos. Abrimos la primera imagen, esta imagen, y aquí tenemos el histograma. Si veis el histograma, estamos viendo que tiene mucha zona oscura. Todo esto es la zona oscura. Y una zona un poquito más luminosa que no llega al blanco, que sería el cielo y el reflejo del agua. Esto sería un ejemplo. Otro ejemplo podría ser la otra foto, esta de aquí, donde vamos a ver que es distinto. Fijaros, aquí llegamos a tener mucha luz, mucho azul en las luces altas, evidentemente debido a estas luces con ese tono púrpura, ese azul del cielo, y no llegamos a tener casi nada de negro. La zona más oscura serían estas zonas de los árboles que están en sombra, más oscuras, y todo lo demás serían los tonos medios. Si os estáis dando cuenta, aquí prácticamente estamos teniendo unos histogramas que caben perfectamente. Pero esto no siempre va a ser así. Por ejemplo, aquí vamos a encontrarnos que tenemos un poquito más de extremos. Tenemos pico a la derecha y un pico a la izquierda. Esos picos nos están mostrando que no podemos obtener toda la información que hay en las luces y toda la información que hay en las sombras. Hay unos valores que si activamos aquí lo vamos a ver, ¿veis? Estos valores están completamente negros y por el lado opuesto tenemos estos que están saturados y estarían quemados también por la luz. ¿Qué es lo que tenemos que entender de todo esto? Muchas veces nosotros nos vamos a ver limitados y vamos a tener que elegir. Imaginaros que la escena que estáis viendo vosotros empieza aquí y llega hasta aquí. Y por ejemplo, aquí tenemos unas nubes blancas, aquí tenemos el cielo, aquí tenemos una persona, un bosque, y por aquí tenemos las zonas de sombra, más sombra, más sombra. Aquí hay una zona súper grande de sombra y acabamos así. Esto no lo podemos capturar porque nuestra cámara nos va a permitir hacer esto o hacer esto, pero no, o incluso hacer esto. Pero en ningún momento vamos a poder tomar toda esta exposición porque nuestras cámaras están limitadas, nos limitan. Entonces nosotros deberemos de seleccionar y quedarnos con la parte que queramos nosotros para nuestro histograma. Si a lo que a nosotros nos interesa son estas personas y el cielo, pues nosotros deberíamos de seleccionar esta parte de aquí o esta parte de aquí si el cielo no es tan importante. En cambio, si nuestra importancia está por aquí, deberíamos de quedarnos con este de aquí, ya que nuestro sujeto está aquí y debería de estar bien expuesto y de tener la suficiente información. ¿Qué tipo de imágenes nos vamos a encontrar? Pues siempre nos vamos a encontrar máximo 3 tipos distintos. Bueno, encontraremos las imágenes con poco contraste. Imaginar una imagen que a lo mejor está aquí. Esta imagen es fácilmente capturada por nuestra cámara, porque no tiene ni mucha sombra, ni muchas luces y cabe bien en la cámara. Sería una imagen con poco contraste. Luego tendríamos una imagen
que sería lo ideal o normal, donde nosotros tendríamos, por ejemplo, algo así. Si os dais cuenta, llega a los extremos, pero tenemos todo el histograma completo. Eso sería una imagen normal. Y nos va a pasar muchas veces, sobre todo en horas de luz más duras, donde vamos a tener picos por aquí. Quizá alguna cosita por aquí y luego vuelva a subir por aquí. Estos van a ser imágenes con mucho contraste, ¿vale? Y estas imágenes con mucho contraste son las que nos van a complicar más el tomar la fotografía. Nosotros siempre vamos a tener que buscar esta forma de responder y obtener el máximo en nuestra fotografía, pero no siempre va a ser posible. Deberíamos de seleccionar si lo que queremos que esté correctamente expuesto. Eso sería lo ideal. Más o menos, yo creo que el histograma está más o menos explicado. Vamos a ver otro ejemplo para que lo entendáis. Aquí tenemos un ejemplo en el cual tenemos mucha más. ¿Veis el negro? Completamente negro. ¿Llegamos a tener algo completamente blanco? No. No os confundáis mucho por el tema del color, porque este histograma simplemente es un histograma en color, pero estáis viendo cómo representamos desde la izquierda a la derecha. Esta zona de aquí, negra, esta zona de aquí, es el cielo. Y no podemos hacer nada porque el cielo aquí ya está, era demasiado tarde y la habíamos perdido completamente. Si hubiésemos hecho la foto antes, a la hora mágica, hubiésemos tenido aquí lo que nos interesa, que sería un cielo con alguna información. Pero en este caso no lo tenemos. Entonces, en este caso, lo que nosotros quisimos fue centrarnos en toda esta zona de aquí, que si os dais cuenta es la que está por aquí, ¿veis? Si yo empiezo a tocar aquí la exposición, lo que estoy cambiando es casi toda la exposición global. El contraste sería los extremos. Fijaros cómo en el histograma, estos dos extremos, si yo aumento el contraste, se separan. Y si yo lo disminuyo, se juntan en el centro, justo lo que os estaba explicando. Un poco contraste, mucho contraste. Y nosotros nos quedaríamos en una cosa intermedia. Pues eso sería el método que nosotros tendríamos que hacer para buscar nuestras imágenes y que sea lo más ideal posible. Buscar, seleccionar que nuestro sujeto esté en el histograma, en la parte más central, y el resto pues deberíamos de tirarlo para un lado o para otro en función de lo que nos está interesando más. Truquitos que son muy útiles y que por ejemplo a mí me gustan mucho hacer sería, si nosotros estamos usando un método evaluativo, nos va a medir toda la escena. Entonces no tenemos una forma de saber exactamente qué luz hay en cada uno. Entonces, si queréis como ejemplo, os pongo este, en el cual vamos a usar la medición puntual y el modo manual completamente. De esta manera nosotros podemos ir haciendo clic en distintas zonas de nuestra imagen y buscar la luz. Imaginaros esa imagen que estaba imaginando antes, donde teníamos el sol. Por aquí si queréis tenemos una montañita o cualquier cosa. Y aquí tenemos nuestro sujeto. Nuestro sujeto está contra luz. Y aquí tenemos el sol. Nosotros podríamos mirar directamente y ver todo esto lo que nos interesa. Podríamos mirar aquí y quizá para que aquí esté en el 0, pues necesitamos un F8. F8, imaginaros, vamos a poner a todo la misma velocidad, ¿vale? Para que os hagáis una idea. Y velocidad 125. Imaginaros un ISO, por ejemplo, de ISO 100 o algo así. Estos serían los valores para la persona. Imaginaros el sol. El sol va a tener mucha más luz, por lo cual este diafragma va a ser mucho más pequeño. Imaginaros un F64. Tiene mucha luz. La velocidad, nos quedamos con la misma. Y estas montañas de aquí, que sí les está dando el sol, pero evidentemente no brillan tanto, pues quizá podría ser un F16. Igual, la velocidad 1 partido 125. Si nosotros usásemos el método evaluativo, la media de estos tres valores quizá me estaría mostrando un F32, porque este valor es muy alto y estos son más bajos, pero es muy poca parte en verdad, y si hace la media en general, me haría la foto a F32. A F32 esta persona sería completamente negra y las montañas estarían oscuras. Lo único que tendríamos información sería del cielo, si hay alguna nube por aquí o alguna cosita, y el sol.
pero en ningún caso tendríamos a la persona, y si la persona es lo importante deberíamos de priorizarla. Usando el modo puntual de medición podríamos en manual fijar el diafragma aproximado al que nosotros queremos. En este caso, viendo que la montaña quizás también nos interesa y el F8 es de la persona, podríamos estar disparando quizá a F11 o incluso a F8, y evidentemente la foto sería mucho mejor para lo que nosotros queremos. Esta no nos valdría. Entonces yo espero que con este ejemplo lo hayáis entendido un poco. Yo en el 99% de las veces uso la puntual y lo que hago es medir distintas escenas de la imagen. Por ejemplo, también podría mirar la nube, y si yo quiero que la nube salga en mi imagen, la podría poner en el +3, justo al límite, a la derecha, para que salga y tenga algo de información. Aquí la pondría. Si la persona quiero que no se me vaya completamente negra, debería intentar que no se me vaya hasta el -3. Y de esta forma nosotros podríamos exponer la imagen de la forma que nosotros queremos. Trucos que podemos hacer para que esto al principio no nos sobrepase un poco y sea un poquito más sencillo. Usar los métodos P, A o S. Como sabéis, aquí también puede ser el AV o el TV, dependiendo de vuestra cámara y tal. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Con estos métodos, con este método lo que hago es corregir lo que la cámara me proporciona. Imaginaros, yo tengo el modo AV y tengo el diafragma a F11. A F11 la cámara automáticamente me está diciendo que mi exposición correcta sería 1/200. Imaginaros que estamos eso con un modo evaluativo que me está midiendo la imagen me está midiendo la exposición de toda la imagen. Por lo cual esto posiblemente esté equivocado y la imagen me esté saliendo más clara o más oscura. Después de ver esto, nosotros vamos a tener nuestra imagen con nuestro histograma. Imaginaros que el histograma se queda así. Y lo que a nosotros nos importa es esto de aquí. Si lo que nos importa es esto de aquí, esta velocidad es demasiado rápida. Deberíamos de bajarla, hacerla más lenta, para que el histograma se vaya moviendo hacia allí y esta montañita se venga aquí. Si por ejemplo pasamos de 1/200 a 1/100, no sé lo que habría por aquí, pero imaginaros que habría algo así. Luego vendría esa montaña y luego esa otra montaña. Esto de aquí quizás es el sol, no nos interesa, lo hemos sacado, pero la otra parte sí la tendríamos, que es lo que nos estaba importando. Espero que os haya resultado útil y que os ayude a mejorar como fotógrafo y por lo menos a exponer la luz y obtener las imágenes que vosotros queréis. Y aquí debajo tenéis para suscribiros, activar la campanita o hacer un like. Un saludo y nos vemos en el siguiente.